Hola a todos chiquillos, bienvenidos nuevamente al canal. La semana pasada lamentablemente no hubo video aquí porque he estado con mucha ansiedad y un poco estresada, pero bueno, estoy súper contenta porque por fin me siento mejor, así que he pensado en grabar un video porque extrañaba mucho grabar videos para el canal. Es algo a lo que le tengo mucho cariño y conversar con ustedes sobre libros de verdad que es algo que disfruto. Así que hoy día les traigo un resumen de las lecturas que he tenido durante el mes de enero y de febrero. Comencemos. En estos 2 meses he leído un total de 7 libros. En el mes de enero no leí mucho, me costó bastante seguir un ritmo lector, pero durante el mes de febrero he leído varios libros cortos que han estado súper buenos. Así que voy a partir con lo primero que leí, que fue Divorcio en Buda de Sándor Márai. Me pasa algo con Sándor Márai, no es la primera vez que leo a este escritor, ya lo había leído antes con La Mujer Justa, un libro que para las viudas de Enel es bastante cómico porque es un libro que casi nadie disfrutó y que una de nosotras lo recomendó muy bien, entonces bueno, es algo como que nos da bastante risa. Pero yo escuché sobre Divorcio en Buda, si es que no me equivoco, en el Café de Mendel, en un capítulo creo que mencionaron sobre este libro y dije, oye, podría volver a intentar a leer al autor para, digamos, hacer una especie de revancha, porque con La Mujer Justa no terminó nada bien, no me gustó nada. ¿Qué me pasó con este libro? Algo muy similar que lo que me pasó con La Mujer Justa. El inicio es muy interesante, pero todo el intermedio de la novela es muy pesado de leer, se hace bastante monótono, es como que no hay cambio en los personajes, no hay como una dinámica que te vaya atrapando, entonces como que el texto que comienza súper bien con la descripción de los personajes, con la descripción del problema, hacia la mitad de la novela ya está, digamos, como decayendo, ya es un relato mucho más decadente, un relato mucho más monótono. Lo que sí tengo que decir es que Divorcio en Buda, a diferencia de La Mujer Justa, hacia el final repunta bastante. A mí me pasó que con La Mujer Justa hasta el final yo como que ya no quiero saber más de este libro, no quiero leerlo, no quiero, por favor, que pase algo, y no pasaba nada. En cambio, en Divorcio en Buda sí me gustó hacia el final de la novela. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata la historia? En Divorcio en Buda nos encontramos con nuestro personaje principal que se llama Christoph, y Christoph es un abogado de familia que se encarga de divorcios. Christoph recibe un expediente para hacer o llevar a cabo el divorcio de dos personas, y resulta que estas dos personas son conocidas de él. Entonces el personaje principal nos empieza a relatar y a contar todas las cosas de estas dos personas que se quieren divorciar. Comienza a contarnos también sobre su vida, sobre la vida de Christoph, sobre él como abogado, sobre lo que le parece su esposa, la sociedad, etc. Como les digo, el libro la verdad es que no fue una mala lectura, sin embargo la parte del medio, todo el relleno de la novela, hasta algún punto se me hizo bastante monótono, así que yo creo que no voy a leer nada más del autor por el momento, porque siento que ya di una nueva oportunidad y hay tantas cosas que quiero leer que no sé si me voy a repetir a un autor que probablemente no me vaya a gustar. Luego de Divorcio en Buda terminé otro libro que había comenzado en enero, pero lo terminé ya en febrero, los primeros días, y se trata de Inés del alma mía de Isabel Allende. Tenía muchas ganas de leer algo más de Isabel Allende porque lo único que había leído hasta el momento de ella era La Casa de los Espíritus y una de sus últimas novelas, que les voy a poner la portada acá porque no recuerdo cómo se llama ahora. Lo había empezado a escuchar hace algún tiempo y no me había enganchado. Sin embargo, este segundo comienzo del libro me gustó muchísimo más, quedé mucho más conectada con la historia desde el inicio, y es un libro que me gustó bastante, pero que a la vez sentí mucha rabia mientras lo estaba leyendo, porque Inés del alma mía trata de la historia de Inés Suárez, una de las mujeres que estuvo en la conquista de Chile, en la creación y la fundación de los pueblos de Chile, etcétera, etcétera, y participó junto con Pedro de Valdivia y muchos otros personajes históricos en la conquista de Chile. Entonces, lo que tenemos aquí es una novela de ficción histórica que nos cuenta desde el punto de vista de Inés de Suárez cómo ella vivió la conquista de Chile y cómo fue que ella se enredó en la conquista. Así que es un libro bastante interesante. No sé, sinceramente,
cuánto de ficción tiene y cuánto de histórico hay en este libro. La autora lo que hizo fue rellenar los espacios en blanco que teníamos de la historia de Inés de Suárez, pero sí es muy interesante leer el punto de vista de una mujer, es muy interesante también que esta mujer haya estado envuelta en la conquista de Chile y, como les decía, en algunos momentos me daba bastante rabia las descripciones que hacían, por ejemplo, de cuando iban a conquistar una ciudad o de cuando querían fundar una ciudad y todo el enfrentamiento que hubo con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas que ya estaban viviendo en Chile en ese momento, las masacres, las muertes, etc. En esos momentos me daba muchísima rabia y no podía evitar decir como, uy, estos españoles que vienen a invadir a Chile. Así que sí, bueno, fue una lectura muy buena, la pasé súper bien leyendo, así que si quieren leer algo de Isabel Allende, yo les recomendaría Inés de El alma mía, porque es bastante buena. Luego seguí con una novela bastante cortita que se llama 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Todavía tengo varios libros que no he leído de Stefan Zweig, así que los voy sacando de mi pequeña colección que pueden ver ahí. Tengo varios no leídos de este autor. Y 24 horas en la vida de una mujer me llamaba mucho la atención hace muchísimo tiempo. Es un libro bastante corto, así que no les voy a contar mucho sobre qué se trata, pero el título hace alusión a lo que pasa en la historia. Vamos a conocer 24 horas en la vida de una mujer que se encuentra hospedada en un hostal y que comienza a contarle a uno de los personajes acerca de un día de su vida. Un día muy específico a raíz de una situación muy específica que pasa al inicio del libro, y así es como nos vamos enterando lo que ella pasó, lo que ella vivió, cómo se sintió, etcétera, etcétera, que es bastante interesante el punto de vista que ella tiene de estas situaciones. El libro es tan cortito que siento que si digo cualquier cosa puedo hacer un spoiler y no me gustaría, porque estos libros cuando son muy cortos creo que lo ideal es encontrarse con la historia a medida que vas leyendo. Así que fue una lectura súper buena, yo la disfruté muchísimo, así como todos los otros libros de Stefan Zweig, me gustó mucho. No sé en qué ranking ponerlo, digamos, de las novelas de Stefan Zweig. Quizás en algún momento haga un video específico de este autor y les cuente cuál es la que me ha gustado más o menos de todas sus novelas cortas. Continué el mes de febrero con un libro increíble que me dejó pero totalmente marcando, ocupado, como decimos nosotros. Se trata de La metamorfosis de Franz Kafka. Andamos casi de un tono. Este libro yo no sé por qué no lo había leído antes, por qué no disfruté de esta historia antes. La verdad es que tenía mucho miedo de enfrentarme con La metamorfosis. Si bien es un libro ultra mega conocido que la mayoría de la gente sabe de qué se trata, sí tiene muchas cosas escondidas, quiero decir, en su relato. La verdad es que La metamorfosis me dejó un asombro tremendo por toda la novela de Franz Kafka. Ahora quiero leer muchísimo más de la autoría. Tengo otras historias cortas y también tengo otra novela en mi estantería que quizás voy a leer durante este año, los próximos años, pero es que La metamorfosis me asombró muchísimo. De nuevo, es súper corto la novela y ya la mayoría de la gente sabe, entre comillas, de qué se trata esta historia, pero lo que más me llamó la atención no es en sí la transformación que sucede del personaje principal, sino que la reacción de la familia y la reacción específicamente del padre. Escuché por ahí que las cartas al padre de este autor puede, digamos, darnos alguna especie como de luz sobre la relación que tenía el papá con el protagonista en La metamorfosis, que probablemente también era un poco la relación que tenía Franz Kafka con su mismo padre, lo cual me causa muchísima curiosidad y estoy muy interesada. Pero sí, esta lectura fue maravillosa, es que la verdad me encantó demasiado. Continuando, terminé Villette de Charlotte Brontë. Este libro yo lo había comenzado a leer en enero. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque era el último que me faltaba por leer de todas las hermanas Brontë. Y la verdad es que me gustó, pero también me decepcionó. Yo comenté en un momento en Instagram de que sentía que este libro no estaba avanzando con nada, de que había muchísimas cosas que faltaban en el libro y que sobraban también, que sobraban unas 100, 150 páginas como mínimo. En algún momento incluso me planteé no continuar con la lectura de Villette porque sentía que era una lectura que, ¿para qué terminar esta novela si sé que no me va a gustar?
Bueno, por suerte esperé un par de días y terminé la novela porque el final la verdad es que me agradó bastante. Siento que es un final muy acorde a la novela, muy acorde a la protagonista. Y bueno, eso me recuerda. ¿De qué se trata Villette? Porque no les he contado. Bueno, Villette nos cuenta la historia de la protagonista que se llama Lucy. Y Lucy es una chica de clase baja que proviene de Inglaterra y que vive de allegada en la casa de su madrina por un tiempo hasta cuando crece y tiene que valerse por sí misma. En ese momento se encuentra sin familia, sin dinero, sin una posición y entra a trabajar a un internado en una ciudad extranjera llamada Villette. Esta es una ciudad imaginaria, digamos, que la autora creó para este relato. Y lo que intenta nuestro protagonista cuando trabaja en este internado es no ser advertida por nadie, no ser recordada, no ser apreciada, porque ella en su fuero interno tiene como muy fuerte esa conciencia de yo soy una persona sin familia, entonces por ende nadie me va a querer, nadie me va a echar de menos, nadie va a extrañar el hecho de hablar conmigo, etc. Y yo solo tengo que digamos, conformarme con lo que la vida me está entregando. Lo que me recuerda mucho a las novelas de Charlotte Brontë, que están casi todas en ese tono como de el protagonista mucho más alicaído, el protagonista que no tiene, no sé si familia, pero que no tiene amigos, que siempre está ahí como muy abajo en una posición social. Así que creo que es un poco como la tónica de la escritora. Luego me puse a leer un libro que tiene 2 relatos y se trata de Miserias ocultas y La hora de queda de la escritora chilena Inés Echeverría Bello. Es una escritora muy antigua y muy desconocida en Chile que me recomendó Bernardita, así que muchas gracias. Estuve leyendo esta novela, pero creo que cometí el error porque comencé a leer otra novela en paralelo que también era una novela corta, también de una escritora casi desaparecida en Chile. Y no es que se me confundiera el relato como tal, pero a veces me confundía como quién había escrito qué cosa. Aquí tiene 2 relatos, Miserias ocultas y La hora de queda. De los 2 relatos el que más disfruté fue La hora de queda. Siento que es el relato que está más bien escrito, más bien definido, con sus personajes, con la descripción del lugar, etcétera, etcétera. En cambio con Miserias ocultas siento que es un relato muy corto que no termina de cerrar la historia, como que deja muchas cosas como en blanco. Me comentaron por ahí de que la autora tiene otras novelas también, otros libros, así que estoy igual interesada hasta cierto punto en leerlo. Tengo la biografía de la escritora, así que quizás eso me guste más, no lo sé la verdad. Pero sí me gustó mucho como descubrir una autora nueva chilena, conocer a otra escritora que no había conocido hasta el momento y si bien no fue magnífico, creo que también tiene ese aspecto más positivo. Y por último, leí Cárcel de Mujeres de María Carolina Hell. Este libro nos llamó muchísimo la atención en una de nuestras últimas reuniones de las viudas de Nell. Cuenta la historia de María Carolina Hell, su autora, que está viviendo en la cárcel a raíz del asesinato de su amante. La autora lo que va haciendo es que nos va contando la historia de diferentes personajes que se encuentran en la cárcel y a raíz de estas personas es como va enlazando un poco su historia con su amante. De la relación de ella con su amante nos enteramos muy poco, casi hacia el final vamos a saber un poco cómo sucedieron las cosas, por qué razón, etcétera. Pero creo que lo hace más como una especie de contar la realidad de la cárcel chilena hasta ese momento. Así que esos fueron los 7 libros que terminé durante enero y febrero. Así que cuéntenme ustedes cuáles son los libros que leyeron durante estos 2 meses, primeros meses del año. Y como siempre les digo, si no saben qué comentar, déjenme una tacita de café para que disfrutemos este video viéndolo en conjunto con una tacita de café. Así que ese es el video por esta semana. Muchas gracias a todos los que vieron el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana en otro video y que tengan maravillosas lecturas. ¡Adiós!